En la medicina, la confianza es el primer instrumento en la bandeja del cirujano, más afilado que cualquier bisturí. Es el hilo invisible con el que un paciente sutura su vida a las manos de un extraño, esperando despertar completo, sanado. Pero ¿qué sucede cuando ese hilo se corta? ¿Qué pasa cuando la mano que promete curar es la misma que siembra una nueva y silenciosa enfermedad, una que no aparece en ninguna radiografía? Esta es la historia de una de esas confianzas traicionadas ocurrida bajo las luces blancas y estériles de un hospital en el corazón de la Ciudad de México. No es una historia de un monstruo, sino de un hombre bueno que tomó una mala decisión y de una mujer que pagó el precio de ese instante de cobardía con 1095 días de su vida. La historia de Elena no comienza con un grito, sino con un susurro, un dolor fantasma que los médicos insistían que no estaba ahí, una agonía que sus amigos atribuían a la melancolía y que su propia mente, bajo el asedio de la duda, casi llega a creer que era una invención. Un sufrimiento tan real como el aire que respiraba, pero tan invisible como el secreto purulento que crecía en su interior. Imaginen un dolor que no tiene nombre, una batalla que pelea sola mientras el mundo te dice que la guerra no existe. Imaginen que tu propio cuerpo se convierte en una celda y los únicos que tienen la llave insisten en que la puerta está abierta. La historia de Elena es un viaje a ese infierno personal, un laberinto de pasillos de hospital y miradas condescendientes. Este no es solo el relato de un error médico, es el testimonio de cómo una mentira, pequeña y nacida del miedo, puede metastatizar hasta consumir vidas enteras. Es la crónica de una mujer que tuvo que aprender a confiar en su propio dolor por encima de la sabiduría de la ciencia para desenterrar una verdad que un cirujano había intentado enterrar dentro de ella. Bienvenido al canal. Antes de sumergirnos en el video de hoy, queremos hacerte una pregunta rápida. ¿Te ha gustado lo que has visto hasta ahora? Cada video aquí está creado para contar historias fascinantes de hospitales, momentos de suspenso y situaciones que desafían lo común. Por eso, mantente atento y disfruta cada segundo, porque lo que viene promete mantener tu atención de principio a fin. Si te interesan estos relatos y el mundo de la medicina con situaciones reales de urgencia, este es el lugar indicado para ti. Y, mientras sigues viendo el video, piensa, ¿cuál ha sido la parte que más te ha llamado la atención hasta ahora? Compártelo con nosotros en los comentarios y cuéntanos también desde qué ciudad y país nos estás viendo. Es increíble saber de dónde nos acompañan y eso nos ayuda a crear historias cada vez más conectadas con nuestra audiencia. Si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún video nuevo. Tenemos contenido semanal que te llevará dentro de los hospitales mostrando situaciones reales de tensión y decisiones que cambian vidas. Quédate hasta el final, porque cada minuto vale la pena y los próximos videos prometen sorprenderte aún más. Así que, acomódate, prepárate para involucrarte con historias intensas, emocionantes y educativas y sigue el canal para no perderte ningún detalle. Tu participación es fundamental para que sigamos creciendo y trayendo los mejores relatos del mundo de la medicina. El doctor Alejandro Morales era un pilar del Hospital Ángeles. Sus manos, firmes y ensayadas a lo largo de 2 décadas, eran un mapa de cicatrices salvadas y vidas restauradas. No era un hombre arrogante. Su confianza emanaba de una profunda reverencia por su oficio. Cada incisión era un acto de fe, cada sutura una oración por la integridad del cuerpo ajeno. Aquel martes, la apendicectomía de Elena Ramírez era, en su agenda, un procedimiento de rutina, un trámite biológico. Elena, una diseñadora gráfica de 34 años, había entrado al quirófano con el nerviosismo habitual, depositando su futuro en la reputación del doctor Morales. La luz sobre la mesa de operaciones era un sol artificial, borrando todas las sombras. El equipo se movía con una coreografía familiar, un ballet de batas verdes y acero inoxidable. El doctor Morales trabajaba con la concentración de un artesano, su mente ya en las 3 cirugías que le esperaban después. La operación fue un éxito técnico. El apéndice inflamado fue extraído con precisión. La tensión en la sala disminuyó. Mientras la conversación del equipo se desviaba hacia el fútbol y el tráfico de la ciudad, el doctor Morales comenzó el cierre. Fue en ese momento de relajación,
En ese intersticio entre la crisis y la calma, donde el universo de Elena se fracturó sin que nadie lo notara. Una pequeña gasa, manchada de sangre y casi indistinguible del tejido circundante, quedó olvidada. El conteo final de instrumentos y textiles es un ritual sagrado en cirugía. La enfermera e instrumentista cantó los números, una letanía para protegerse del error. Pero en la prisa por preparar la sala para el siguiente paciente, en el cansancio acumulado de una guardia de 36 horas, un número falló. Una voz dijo, completo, cuando el inventario del cuerpo de Elena guardaba un objeto ajeno. Un pequeño sudario de algodón esperaba en la oscuridad. El doctor Morales soturró la última capa de piel, una firma caligráfica sobre su obra. Se quitó los guantes con un chasquido de satisfacción. Vio a Elena ser trasladada a recuperación, una paciente más en su largo historial de éxitos. No fue hasta horas después, revisando las notas de la operación en la soledad de su oficina, cuando una discrepancia en el conteo de la enfermera le clavó una astilla de hielo en el estómago. El protocolo era claro: reportar la sospecha inmediatamente, realizar una radiografía y, si era necesario, reintervenir. Era la única vía honorable, pero la imagen de su reputación inmaculada, la posibilidad de una mancha en su expediente y el espectro de un litigio legal le susurraron al oído una alternativa más oscura. El cansancio magnificaba el miedo, transformando un error en un cataclismo profesional. Miró por la ventana el mar de luces de la Ciudad de México. Pensó en Elena, dormida y ajena a la bomba de tiempo que él había implantado. Se convenció a sí mismo. Era una gasa pequeña. El cuerpo a veces absorbía o encapsulaba objetos extraños. Quizás no pasaría nada. Era una posibilidad remota, una apuesta peligrosa, pero era una salida que no implicaba la humillación inmediata. Fue una decisión tomada no en segundos, sino en un largo y tortuoso minuto de silencio. Un pacto con la probabilidad en contra de la certeza ética. El doctor Morales respiró hondo. Firmó el expediente sin ninguna anotación adicional y, al hacerlo, no solo cerró un archivo, sino que selló el destino de Elena. La mentira, por omisión, había nacido. El cirujano se fue a casa esa noche, pero el peso de esa gasa invisible se instaló en su conciencia. Intentó justificar su silencio como una forma de proteger a la paciente de una segunda cirugía innecesaria, un argumento frágil que se desmoronaba ante el más mínimo escrutinio. Sabía que había traicionado su juramento, no por malicia, sino por un miedo terriblemente humano. Aquel martes, 2 personas salieron heridas de esa sala de operaciones. Elena, con una herida física que albergaba un secreto, y el doctor Morales, con una herida moral que comenzaría a supurar, envenenando su paz y convirtiendo cada encuentro futuro con su paciente en un acto de tortuosa hipocresía. La pesadilla de ambos apenas comenzaba. La recuperación inicial de Elena fue normal. Los primeros días estuvieron marcados por el dolor predecible de la incisión, una molestia que disminuía con los analgésicos. El doctor Morales la visitó, su rostro una máscara de profesionalismo que ocultaba el pulso acelerado en su cuello. Le aseguró que todo había salido perfecto, y Elena le sonrió agradecida, sin saber que estaba sonriendo a su carcelero. Pero a las 3 semanas, cuando el dolor de la superficie debería haber desaparecido, una nueva sensación comenzó a florecer en su abdomen. No era el ardor agudo de un corte, sino un tormento sordo y profundo, una presión constante que se negaba a ceder. Era como si un puño invisible se cerrara lentamente dentro de ella, apretando sus órganos sin piedad. Su primera visita de seguimiento fue con el propio doctor Morales. Describió la sensación con la mayor precisión que pudo. El cirujano la escuchó, su estetoscopio sintiéndose extrañamente frío sobre la piel de Elena. «Es normal», dijo con una calma ensayada. «Dolor posoperatorio residual. Tejido cicatricial. Tu cuerpo todavía se está ajustando». Le recetó analgésicos más fuertes y le pidió que tuviera paciencia. Elena tuvo paciencia. Soportó el dolor durante 1 mes más, luego 2. La presión se convirtió en una punzada ardiente, un fuego líquido que le robaba el sueño y la concentración.
Su trabajo como diseñadora se resintió. Los colores en su pantalla parecían burlarse de su mundo interior, que se había vuelto monocromático, dominado por el gris del sufrimiento constante. Volvió al hospital, esta vez a la sala de emergencias. El médico de guardia, un joven residente con ojos cansados, la examinó, palpó su abdomen, ordenó análisis de sangre y una ecografía. Los resultados volvieron limpios e impecables. No vemos nada, señora Ramírez. ¿Ha estado bajo mucho estrés últimamente? Esa fue la primera vez que escuchó la sugerencia, la insinuación de que la raíz de su dolor no estaba en su cuerpo, sino en su mente. Se sintió humillada, como si su agonía fuera una debilidad de carácter. Se fue a casa con una receta para un ansiolítico y una sensación de profunda invalidación que dolía casi tanto como la punzada en su vientre. El doctor Morales, notificado de la visita de Elena a emergencias, sintió una oleada de pánico helado. La mentira estaba empezando a moverse, a cobrar vida propia. Llamó a Elena, su voz una mezcla calculada de preocupación y autoridad. Le explicó que la ansiedad podía manifestarse físicamente de formas muy extrañas y le recomendó que probara la medicación. Estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, la narrativa de la paciente difícil. Mientras tanto, dentro de Elena, la gasa olvidada iniciaba su trabajo siniestro. El sistema inmunológico, reconociéndola como un invasor, lanzó un asalto furioso. Se formó una cápsula de tejido fibroso alrededor de ella, un granuloma que los médicos llaman textiloma. Era una tumba de tejido cicatricial, inflamada y viva, que comenzaba a adherirse a los intestinos, creando una maraña de dolor. Elena dejó de tomar los ansiolíticos que solo la dejaban aturdida, pero no aliviaban el tormento. Decidió buscar una segunda opinión. Visitó a un gastroenterólogo de renombre, quien tras revisar los resultados perfectos de sus exámenes anteriores, la escuchó con una media sonrisa y concluyó que probablemente sufría del síndrome del intestino irritable, exacerbado por el estrés. Era un diagnóstico de descarte, una etiqueta para un misterio que nadie tenía el interés de resolver. Elena se sentía cada vez más atrapada. Su propio cuerpo le gritaba que algo andaba terriblemente mal, pero el coro de voces expertas a su alrededor cantaba una canción de normalidad, una nana para hacerla dudar de su propia cordura. El eco de su dolor rebotaba en paredes de indiferencia, volviéndose cada vez un sonido solitario. El primer año se desvaneció en una neblina de citas médicas y analgésicos que apenas mitigaban el dolor. La vida de Elena se encogió. El vibrante lienzo de su existencia en la Ciudad de México, lleno de cenas con amigos, inauguraciones de galerías y paseos por Coyoacán, se redujo a la geografía de su apartamento. Su cama se convirtió en su refugio y su celda. El sofá un puesto de observación desde donde veía pasar la vida por la ventana. Sus amigos, al principio comprensivos, comenzaron a distanciarse. Sus conversaciones se habían vuelto un monólogo sobre síntomas indescifrables y médicos incompetentes. La compasión inicial se fue erosionando, reemplazada por una impaciencia apenas disimulada. «Tienes que superarlo, Elena», le dijo una amiga. «Quizás si intentaras pensar en otra cosa, el dolor se iría». Cada palabra, aunque bien intencionada, era una pequeña pala que cavaba más hondo su pozo de aislamiento. Perdió su trabajo. Las fichas de entrega se volvieron imposibles de cumplir. ¿Cómo podía crear belleza en una pantalla cuando su cuerpo era un campo de batalla? Su jefe, con una mezcla de lástima y pragmatismo empresarial, le sugirió que se tomara un tiempo indefinido. La rutina que la anclaba al mundo se rompió, dejándola a la deriva en un mar de horas vacías y dolorosas. El doctor Morales seguía su caso desde la distancia, como un dios culpable observando a su creación sufrir. Cada vez que el nombre de Elena aparecía en una solicitud de consulta o en un informe de urgencias, sentía una punzada de terror. Había construido un muro de mentiras a su alrededor, instruyendo a sus colegas para que manejaran a la paciente ansiosa con cuidado. Su silencio cómplice envenenaba el pozo, asegurándose de que nadie buscara en la dirección correcta.
Elena comenzó a dudar de sí misma de la manera más profunda. Quizás todos tenían razón. Quizás su mente, de alguna forma retorcida, estaba fabricando esa agonía. Empezó a llevar un diario del dolor, no para mostrárselo a los médicos que ya no le creían, sino para convencerse a sí misma de que no estaba loca. Las páginas se llenaron de descripciones detalladas. Hoy, un hierro al rojo vivo. Ayer, 1000 agujas de hielo. Era la evidencia de su propia y solitaria guerra. La relación con su familia se tensó. Su madre, desde otra ciudad, la llamaba a diario, su voz cargada de una angustia impotente. Le sugería remedios alternativos, tés, curanderos, algo. Su padre, un hombre práctico, simplemente no podía entender una enfermedad sin nombre, sin un enemigo visible contra el cual luchar. Elena sentía que los estaba decepcionando, que era una carga. Físicamente, su cuerpo comenzaba a traicionarla de nuevas maneras. Fiebres bajas e intermitentes la asaltaban por las noches. Perdió peso, no por dieta, sino porque el simple acto de comer se había vuelto una fuente de dolor. Su reflejo en el espejo era del de una extraña, una versión demacrada y ojerosa de la mujer que solía ser. La vitalidad se le escapaba como arena entre los dedos. En este desierto de soledad, el dolor se convirtió en su única compañía constante, su único confidente. Hablaba con él, lo maldecía, intentaba negociar. Era una presencia tangible en su vida, más real que las amistades que se habían desvanecido. Era el monstruo debajo de su cama, excepto que vivía dentro de su propio abdomen, una bestia alimentada por el silencio de un hombre. El segundo año de su calvario comenzó no con esperanza, sino con una resignación gris. Elena se había rendido a la idea de que esta era su nueva vida, una existencia a media luz, definida por un sufrimiento que el mundo se negaba a reconocer. Se había acostumbrado a la máscara de normalidad que usaba en público, una sonrisa frágil que ocultaba el infierno interior. Pero en lo más profundo de esa resignación, una pequeña brasa de rabia se negaba a extinguirse. Una furia silenciosa contra la injusticia, contra la condescendencia, contra su propio cuerpo por traicionarla y contra un sistema que la había etiquetado y descartado. Esa brasa, pequeña e insignificante, era la semilla de la lucha que estaba por venir. No lo sabía aún, pero su rendición estaba a punto de terminar. El punto de inflexión no fue un evento dramático, sino un momento de tranquila claridad en medio de la desesperación. Una noche, mientras una fiebre baja la hacía temblar bajo las sábanas, Elena tropezó en internet con un foro para pacientes con dolor crónico no diagnosticado. Por primera vez en 2 años, leyó historias que eran un eco exacto de la suya. El dolor inexplicable, los exámenes limpios, la humillación de ser tratado como un hipocondríaco. Las palabras en la pantalla eran un bálsamo. No estaba sola, no estaba loca. La validación proveniente de extraños al otro lado del mundo fue más poderosa que cualquier analgésico. Esa noche la brasa de rabia se convirtió en una llama. Dejó de verse a sí misma como una paciente y comenzó a verse como una investigadora. El caso a resolver era su propio cuerpo. Armada con una nueva determinación, Elena se sumergió en una investigación obsesiva. Pasaba días enteros en bibliotecas médicas virtuales, descifrando jerga clínica, cruzando síntomas y buscando casos atípicos. Su pasado como diseñadora gráfica le había dado una tenacidad para la investigación y un ojo para los patrones. Empezó a conectar puntos que nadie más se había molestado en unir. Descubrió el término complicaciones postoperatorias a largo plazo. Leyó sobre adherencias, abscesos ocultos y finalmente sobre un término que hizo que su corazón se detuviera: gosipiboma o textiloma, un objeto quirúrgico retenido. Las descripciones de los síntomas eran un retrato hablado de su sufrimiento. Dolor crónico, fiebres intermitentes, una masa palpable que a veces podía sentirse y a veces no. La posibilidad era tan aterradora como liberadora. Le daba un nombre a su monstruo.
pero también significaba que la fuente de su dolor no era una falla de su cuerpo, sino un error humano, un error cometido en aquella cirugía de rutina. La imagen del doctor Morales, con su sonrisa tranquilizadora, apareció en su mente, pero esta vez teñida de una sospecha oscura. Con esta nueva teoría, Elena necesitaba un nuevo tipo de aliado, no otro médico escéptico, sino alguien dispuesto a escuchar una hipótesis improbable. Recordó a un joven médico que la había tratado brevemente en una de sus visitas a urgencias, el doctor Santino. A diferencia de los demás, había mostrado una chispa de genuina curiosidad en sus ojos, aunque al final se había visto limitado por el protocolo. Conseguir una cita con él fue un desafío, pero Elena fue implacable. Cuando finalmente se sentó en su consultorio, no llegó como una paciente quejumbrosa. Llegó con una carpeta llena de investigaciones, artículos impresos y su diario del dolor meticulosamente documentado. No le pidió que la curara, le pidió que fuera su socio en la investigación. El doctor Santino, un médico joven que aún no había sido desgastado por el cinismo del sistema, quedó impresionado por su preparación. Escuchó durante 1 hora entera, sin interrumpir, mientras Elena exponía su caso como un abogado. Vio el patrón que los demás habían ignorado. La cirugía inicial era el epicentro del que irradiaban todos los síntomas. Una ecografía o una radiografía simple pueden no mostrar un textiloma, especialmente si está ahí desde hace tiempo. La cápsula fibrosa que lo rodea puede parecer tejido normal. Necesitamos una tomografía computarizada con contraste. Es nuestra mejor oportunidad para verlo. Por primera vez en años, Elena sintió una oleada de esperanza que casi la hizo llorar. No era una promesa de cura, pero era una promesa de búsqueda. Era el reconocimiento de que su dolor merecía una investigación seria. Mientras el doctor Santino escribía la orden para la tomografía, Elena supo que, sin importar el resultado, ya había ganado una batalla crucial. La batalla por su propia credibilidad. La máquina de tomografía era un túnel blanco y claustrofóbico. Mientras el medio de contraste corría frío por sus venas, Elena contuvo la respiración, sintiendo que no solo estaban escaneando su cuerpo, sino su historia entera. ¿Era el momento de la verdad o la confirmación de su supuesta locura? El zumbido de la máquina era el sonido de un jurado deliberando sobre su destino. 1 semana después, se sentó frente al doctor Santino. Sobre el negatoscopio, una serie de imágenes en blanco y negro mostraban un corte transversal de su abdomen. El joven médico señaló una zona cerca del colon. «Aquí está», dijo. Su voz era suave pero firme. «Hay una masa encapsulada de unos 8 centímetros, y dentro de ella vemos esto», señaló unas tenues líneas de mayor densidad. «Es el marcador radiopaco de una gasa quirúrgica». La habitación quedó en silencio. Elena miró la imagen, la prueba irrefutable de su calvario. La mancha oscura en la pantalla era su monstruo, su dolor, su verdad. No sintió alivio, ni ira, solo una abrumadora y vacía confirmación. Había tenido razón. 3 años de su vida, robados por un pedazo de algodón y una mentira. Las lágrimas que habían estado contenidas por tanto tiempo finalmente rodaron por sus mejillas, silenciosas y amargas. La cirugía para remover el textiloma fue programada de urgencia. Mientras la preparaban, el mundo hospitalario a su alrededor cambió. Las miradas condescendientes fueron reemplazadas por susurros y miradas de lástima y asombro. La paciente difícil se había convertido en la víctima de uno de los peores errores médicos imaginables. La noticia corrió por el hospital como un virus. El doctor Morales se enteró por el jefe de cirugía. La noticia lo golpeó no como una sorpresa, sino como la llegada de una ejecución largamente pospuesta. El pánico que había sentido durante 3 años se solidificó en una certeza helada. Su carrera, su reputación, todo estaba terminado. No hubo negación, solo el peso aplastante de una conciencia que finalmente le pasaba la factura. La operación fue compleja. La gasa, ahora una masa endurecida y calcificada, se había adherido a las paredes del intestino, creando una red de cicatrices y adherencias. El equipo quirúrgico liderado por el doctor Santino trabajó durante horas para liberarla, para deshacer el daño que el tiempo y el silencio habían causado.
Cuando finalmente extrajeron el objeto, lo colocaron en una bandeja de acero. Era un trozo de tela endurecido, una reliquia macabra de una mentira. Elena despertó en la sala de recuperación, pero esta vez el despertar era diferente. El dolor profundo y punzante, su compañero constante durante 3 años, se había ido. En su lugar había solo el dolor limpio y agudo de la nueva incisión. Era un dolor honesto, un dolor que prometía sanar. Por primera vez en una eternidad, su cuerpo se sentía como si fuera suyo otra vez. El enfrentamiento con el doctor Morales nunca fue un grito. Ocurrió días después en la habitación de Elena. El cirujano entró, su rostro pálido y envejecido 10 años en una semana. No llevaba su bata blanca, sino ropa de calle, como un ciudadano común. Se paró junto a su cama, incapaz de mirarla a los ojos. «Lo siento, Elena». Su voz fue apenas un susurro. «No hay excusa. Tenía miedo». Elena lo miró, no con el odio que había imaginado, sino con una extraña y distante calma. El hombre frente a ella no era el dios de la medicina que ella había admirado, ni el monstruo que la había atormentado. Era solo un hombre, pequeño y quebrado por su propia debilidad. «Su miedo», dijo ella, su voz clara y firme, «me costó 3 años de mi vida». No hubo más que decir. El doctor Morales asintió derrotado. Se dio la vuelta y salió de la habitación, caminando hacia las consecuencias legales y profesionales que le esperaban. La puerta se cerró detrás de él y con ella se cerró el capítulo más oscuro de la vida de Elena. La recuperación de Elena no fue solo física. Sanar la herida de la traición y la invalidación fue un proceso más lento. Tuvo que volver a aprender a confiar en los médicos, en los demás y, lo más difícil de todo, en su propia percepción. Volvió a su trabajo de diseño, pero algo en ella había cambiado. Sus creaciones ahora tenían una profundidad, una resiliencia que antes no poseían. Su arte, como ella, ahora llevaba las hermosas cicatrices de haber sobrevivido. El doctor Alejandro Morales perdió su licencia médica. El pilar del hospital se derrumbó, convirtiéndose en una historia de advertencia. Un fantasma que recorre los pasillos para recordar a otros el precio de un momento de cobardía. Su castigo no fue solo la ruina de su carrera, sino la condena de vivir para siempre con el conocimiento del sufrimiento que su silencio había causado. Una sentencia mucho más larga que los 3 años que le robó Elena.